Buenas chicos, soy Tony, bienvenidos a este vídeo en el que realizaremos el unboxing de este nuevo dron. Bien, este paquete, este mega paquete me ha llegado esta mañana desde China. Es un Wizard X220S. Es la actualización del Wizard X220. Está comprado en la empresa Banggood por aproximadamente unos 200 euros. Eran 250 dólares, al cambio sale unos 200 euros. Viene el dron y el controlador y el mando controlador. Y venga, vamos a proceder a abrir el paquete. He de decir que ha tardado un par de semanas en llegar, bastante rápido. No me puedo quejar. Y bien, viene muy bien embalado para parar posibles golpes. Venga, y aquí lo tenemos. Wizard X220 modelo S. Vamos a proceder a abrirlo. Como siempre, unas instrucciones en inglés. Vamos a sacarlo así. Venga. Un paquete con muchísimas hélices de recambio, por si se rompen. Primeramente podemos ver el mando. Es un mando, un IRX i6X E-Range. Viene con las protecciones en los joysticks. Tiene un tacto agradable. Es grande. 4 pilas AA y el conector para el ordenador. Venga, por aquí el mando, sus protecciones. Tenemos cargador. Vamos a sacar. Venga. Tenemos una batería 1500 miliamperios, 14,8 voltios, 75 Cs y 25 vatios. Es de 4 celdas. Tenemos para llevar una GoPro Sessions o una Runcam 3. Instalarlo en el dron. Cargador. Tenemos protecciones, 4 protecciones para pegarlos en la parte inferior del dron. Tenemos una antena, 4 tuercas para fijar las aspas, tornillos varios por si se pierden, los de origen.
tenemos bridas y tenemos gavecitas para fijar las hélices y que no se muevan. Dos, parecen de fibra de carbono. Buen detalle. Y por supuesto tenemos el dron. En colores morados, carbono, bien. Voy a decir 4 cosillas técnicas de este dron. Bien, es un Wizard X220S con una controladora de vuelo F4 V3 con OSD, ¿vale? Los variadores, no los veis, están dentro. Son de 30 amperes, bastante potentes. Después tiene una distancia entre ejes de 220 milímetros. El frame es de 4 milímetros de grosor. Se ve muy fuerte, muy rígido. Bien, pesa 356 gramos sin la batería. Es bastante ligero. Los motores son de 2300 kW. Aquí lo podemos ver. Después las palas que nos llevan son de 5 pulgadas. Y bien, esto es todo. Próximamente vamos a hacer pruebas de vuelo y ya los iré subiendo al canal. Pues eso es todo por ahora. Muchas gracias, chicos, y hasta luego.